Hechos, el libro de Hechos, miren conmigo allá, capítulo 14. El principio que cubrimos era que Cristo realmente ha dado autoridad a la iglesia. Si el reino viniera a la tierra y nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa tratada allá en la cruz, entonces somos agentes usados por Dios en el mundo para predicar el evangelio, para ministrar a la gente. En Romanos 14, verso ellos estaban alrededor de él cuando él fue apedreado. En Hechos 14:20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo fue apedreado allá. Sabemos que la autoridad del reino para predicar el evangelio ha sido dado al creyente. Entonces, cuando tú estás en el instituto bíblico, tú saliste de Egipto, del mundo, fuiste por el desierto, victoria sobre la carne, y después entras en la tierra prometida y tienes autoridad sobre demonios. Efesios 6, verso 12. ¿Hace frío aquí? ¿Hace frío aquí? Dicen, ¿sí? ¿Alguien va a hacer algo acerca del frío aquí? No hace frío aquí en Lima. En Isaías 28, gente hace un pacto con muerte y con el infierno. Y ese pacto es roto por la piedra del ángulo, quien es Jesucristo, y ahora edificamos sobre otro fundamento, y estamos libres de cualquier otro pacto que hemos hecho con el infierno o con el diablo. Entonces el apóstol Pablo, en su ministerio, en Hechos 2, Pedro tuvo autoridad en Pentecostés. Hechos 3, la sanidad del hombre en la puerta hermosa. Hechos 4, oraron y la tierra fue conmovida, hablando la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. Y vemos en Hechos 5 la autoridad con Ananías y Zafira. Hechos 6, los apóstoles están orando, estudiando la palabra. Verso 4, Esteban fue lleno del Espíritu y tuvo sabiduría. Hechos 6:10, 6:11. Esteban paró en verso 7 y dio el mensaje. Felipe predicando en capítulo 8 y la ciudad se llenó de gozo en Samaria. Hechos 9, Pablo se salva. Hechos 10, Pedro predica en la casa de Cornelio. Hechos 12. Están orando por Pedro cuando él está en la cárcel y él es librado de la cárcel y Herodes muere. Hechos 13. La iglesia ora por Bernabé y Pablo y los envían en su primer viaje misionero. En Hechos 14 vemos que él es apedreado, pero ellos están alrededor de él, y tal vez él ha muerto en ese tiempo y volvió a vivir. El punto principal aquí es, como dijimos en la clase, que hay un reino verdadero que está con nosotros. Lucas 17, verso 21. Y como nosotros tenemos victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa y vivimos en fe, la victoria no es nuestra, sino que nos ha sido dada la victoria.
y es dada a nosotros, y por eso tenemos esta autoridad, y es normal para el creyente experimentar la autoridad sobre su naturaleza pecaminosa y sobre el diablo. Es normal. Y es porque amamos el libro de Hechos tanto, vemos lo que es normal. Y en el contexto de esa clase, estamos mirando al libro de los Hechos, reconociendo, oh sí, en el libro de los Hechos tenemos autoridad para hablar, autoridad para orar, autoridad para hacer milagros, para echar fuera demonios, autoridad para desafiar gente que están en posiciones como en Hechos 8 y 13 en el gobierno, y autoridad de levantar a los muertos. Y Dios está diciendo que la iglesia es poderosa y asombrosa. Y es así porque lo dijimos, la cruz lo ha hecho posible para nosotros, no solamente salir de Egipto, sino vivir en problemas con la autoridad de Dios y de enfrentar la mentira del enemigo y decir, oh no, hay algo más. La mentira no va a reinar sobre nosotros, sino la palabra va a reinar. Y lo que Dios ha dicho, lo que Él ha dicho, y eso es lo que gobierna y reina. Y ahí tenemos nuestro gozo y libertad y propósito y nuestro ministerio. Si el ministerio está limitado a nuestra carne, tratando con problemas carnales, tal vez estamos limitando el entendimiento de lo que es ministerio. Ministerio es mucho más que un grupo de gente tratando con sus problemas. Ministerio es Dios manifiesto en la tierra a través de la gente. Eso es, ¿no? Amén. Ok, gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, Hannah. Ministerio no es solamente un grupo de gente tratando con sus problemas en la carne, sus decepciones, su desánimo, sus pecados, sus problemas, la personalidad. Aquí hay un buen punto. Hay un libro que habla de temperamentos y el temperamento colérico, flegmático, sanguíneo, temperamentos. ¿Alguien ha estudiado esto en psicología? Hay 4 tipos de temperamento en la raza humana que los psicólogos pueden identificar: sanguíneo o melancólico, sanguíneo, flegmático y colérico. A veces en la iglesia gente habla de gente de esta forma, pero yo no estoy de acuerdo con eso realmente, porque yo no creo que yo puedo ser identificado por el tipo de temperamento, porque yo morí y ahora vivo. La vida que vivo no soy yo, sino Cristo en mí. Y vas a encontrarme ser colérico o flegmático o sanguíneo o melancólico varias veces, porque esta vida no es nuestra, sino es Cristo en nosotros. Y Cristo tuvo una diversidad de personalidad porque Él era Dios. Y a veces Él pudo ser muy ser muy reflejante, a veces muy con mucha autoridad o mucha autoridad. Uno nunca sabía lo que iba a recibir cuando Jesús estaba ministrando, porque era Dios. El ministerio no es psicología, identificando gente y estudiando gente. Ministerio es la manifestación de Dios en el mundo a través de la gente. Piénsalo. Eso es fantástico. Un ministerio no es buena gente haciendo buenas cosas. Ministerio es Cristo en nosotros motivándonos a hacer buenas cosas y amar gente, y también hacer cosas radicales, cosas misioneras, perder nuestras vidas.
lees en el libro de los Hechos, esta no es una historia solamente de gente buena haciendo buenas cosas, teniendo cenas y donando dinero y ayudando a los pobres. El libro de los Hechos es acerca de Dios siendo manifiesto en el mundo. Él levanta a los muertos, Él sana a los enfermos, Él echa fuera demonios, Él cambia las vidas de la gente, Él abre el corazón de Lidia en Hechos 16. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué sucedió? El Señor abrió su corazón y ella escuchaba, estuvo atenta. ¿Y qué estaba diciendo Pablo? Cosas radicales. Si tú hubieras escuchado a Pablo, imagina, sus epístolas son una indicación de cómo él predicó. Él dijo cosas radicales, como yo morí y ahora vivo, pero ya no soy yo, sino Cristo en mí. Él lo dijo 3 veces, Gálatas 2:20, Gálatas 6:15 y Romanos 6:6. Y ella escuchó y su corazón fue abierto y ella fue afectada. Y según esa clase que tuvimos esta noche, estamos quedándonos en este tema. Dios nos ha permitido vivir de tal forma que realmente no tenemos que tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Él trató con esa naturaleza. Entonces disfruta el ser lleno del Espíritu y pensar con Dios y ser activo en el ministerio. Aquí la última cosa, seamos activos en aplicar lo que sabemos, lo que creemos. Vamos a actuar sobre lo que creemos. Vamos a mover, vamos a crear. En Finlandia, en el invierno, Finlandia está llena de lagos que se congelan durante el invierno. Y puede haber un puente, pero por causa de que el lago está congelado, tú puedes ir no por el puente y ahorrar tiempo manejando sobre el hielo y el lago, y lo hicimos allá, manejando sobre el hielo en los lagos. Pero me acuerdo pensar sobre esto. Yo me acuerdo pensar, usemos el puente. Y yo creo que podemos hacerlo, pero vamos a usar el puente. Nuestra fe es como esa. Si es así, vamos a actuar sobre ellos. Si es así que yo morí, que actuemos sobre esa verdad, que vivamos en la fundación y que Dios está en el centro de nuestras vidas ahora. Y acércate a esto en tu corazón. Aprende de ello, relaciona a ello, basa tu vida en ella, habla de ello, créelo, disfrútalo, confiésalo, relaciónate a esto, sométate a esto y actúa sobre la base de esto. Y últimamente, cuando tú vas para compartir tu fe, es fe cuando tú hablas con personas acerca de la fe. Hazlo. Tú estás ocupado, estás en el trabajo, en el instituto, pero hazlo. Ora por los enfermos, hazlo por fe. Ve a una puerta y toca la puerta y hazlo por fe, porque tú estás dando lo que recibes, tú actúas lo que recibes. Sí, cuando estás en un auto teniendo comunión, asegúrate de esto. No estás obligándole a la gente de hacerlo, pero desarrolla la habilidad de guiar a la gente en conversación. Nuestra conversación está en el cielo, Filipenses 3. Estamos hablando de estas cosas y relacionamos estas cosas. Estamos
recibiéndolas en nuestros corazones, estas verdades, y decimos, oh, qué fantástico el otro día, yo morí y ahora vivo, y mi propósito es el reino de Dios sobre la tierra, y que realmente el reino de Dios sea visto y creído y recibido. Actúa con ello en tu corazón y en tu conversación. Actúa con ello en tu actividad, en tu ministerio. Actúa con esto en cuanto a gente enferma y en cuanto a demonios. Actúa con ello en cuanto a la mentira. Tu enemigo está como echado delante de ti, y ahí está él, y tú lo identificas y tú te enfrentas a él, y tú le encuentras a él mentiroso, y es wow, y él es como vaporizado. ¿A dónde fue? Él fue destruido, terminado, el terminador. Yo soy el terminador. Exterminador, el exterminador. ¿Qué sucedió? Él es vaporizado. Yo creo esto acerca de mi vida y tu vida en el Señor. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Cómo podríamos aún decir estas cosas? Ni nos atreveríamos a decir estas cosas, sino que están escritos, y tú has sido dado acceso al Dios viviente, y tú eres agente del Dios viviente. Entonces, haz un gran impacto en este mundo oscuro, y esto está en el libro de los Hechos allá. Por eso, Pastor Shibeli le encanta este libro, como sabemos. Pastor Eugene también ama este libro. Pastor Chris, wow, decimos, wow, la iglesia, oh, si todos podríamos estar arrodillados delante de Dios y decir, esta es la vida normal cristiana, porque la base es lo que estuvimos enseñando esta noche en la otra clase, y es Cristo vino. Entonces el reino de Dios vino en este mundo, y la primera parte de ello ahora es nosotros aquí, y vendrá con más intensidad en el próximo periodo y con más intensidad después de eso. Amén. Okay, thank you, Pastor Schaller. Okay, gracias, Pastor Schaller. Okay, actually, those were the verses that we were going to. Estos son los versículos que vamos a mirar esta noche. Hechos 14, los versos finales, y entonces ahora Hechos 15. Es grande que podemos tener un instituto bíblico. Maestros que entran espontáneamente y están listos. La última parte de Hechos 14. Hechos 14. Quisiera hablar un poquito de esto un poquito más tarde en la clase. El conflicto de estas autoridades, y lo vemos en el principio de la historia de la iglesia. Satanás hace un ataque contra la nueva iglesia con una filosofía de poner bajo esclavitud a los creyentes. El ministerio de Pablo, él está terminando su primer viaje misionero, y cuando él termina y vuelve a Antioquía, Pastor Schaller mencionó que él fue apedreado en Listra, y esto sucedió aquí en Hechos 14, verso 19. Fue apedreado, y cuando fue apedreado, leemos en 1 de Corintios 12, 2, que
tal vez ese fue el momento que Dios lo arrebató al tercer cielo y le habló de cosas que él no pudo mencionar con palabras humanas. Entonces Pablo aquí tiene una tremenda revelación de Dios en cuanto a estos misterios del reino de Dios. Y él pudo expresar estas verdades en su ministerio, pero cuando Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía, a su iglesia base, lo que ellos tienen algo que siempre hacían en las iglesias. Ellos siempre primero confirmaron a los discípulos en esos lugares. Y esa confirmación fue el fortalecerles. Ellos volvieron para fortalecer a los discípulos. Y eso es algo que no vemos tanto en las organizaciones que funcionan como agencias y no son iglesias, que no vuelven. Tal vez hay un avivamiento y la gente después se vuelve para atrás. Episterizo tiene que suceder en el griego, es episterizo, verso 22, es fortalecer, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Exhortar es parakaleo, es llamar a alguien al lado de uno para animarlos. Nuestro ministerio a los nuevos creyentes es tan importante. Si nosotros guiamos a alguien al Señor, debemos visitarles y confirmarles y animarles. En algunos países como en Ucrania o en esa parte del mundo requiere visitas personales. A veces tienes gente que no hacen tan bien con email o teléfono. Es mejor tener una visita personal. Y hay una frase que ellos usan en la Ucrania que dice, esta no es una conversación para el teléfono. Muchas conversaciones serias no suceden sobre teléfono o en email, sino que la gente se sienta allá persona a persona. Creo que es lo mismo en África, tal vez, o en el Medio Oriente, pero la gente lo ve mejor cuando hay contacto personal. Y Pablo tiene un ministerio de confirmación. Ministerio número 1 es confirmación y número 2 es exhortar. Exhortarles a continuar, permanecer en la fe. Y esto es lo que el diablo quiere atacar, es su fe, la fe de la gente en una doctrina específica o en una categoría de creencia. Número 3, establecer liderazgo. Liderazgo es muy importante. Ellos establecieron líderes. Leemos en el libro de Tito y de Timoteo, liderazgo calificado. Cuando comenzamos una iglesia, en algún lugar queremos buscar ese Timoteo allá. Yo creo que en un lugar conocimos a un Timoteo, y cuando hay un Timoteo, eso me dice que Dios tiene un plan para la iglesia allá. Cuando tú vas a una universidad, o la Ucrania, o es China, o África, o Sudamérica, queremos buscar ese Timoteo, el hombre quien Dios está levantando para tomar la iglesia como pastor. Número 4, ellos oraron y ayunaron y después les encomendaron a la gracia de Dios. Los encomendaron al Señor, significa que confiaron al Señor para con ellos. Pablo y Bernabé no iban a estar manipulando esa iglesia por medio de algo político, un sistema eclesiástico político. Ellos confiaron en el liderazgo que ellos dejaron allá para guiar la iglesia. Es posible que levantamos líderes, pero si estamos manipulándoles,
Y eso es comunicado a la congregación, que no confiamos en esos líderes y no pensamos que son capaces. Y líderes jóvenes, vamos a cometer errores en la manera en que funcionamos. Y hombres sobre nosotros que nos han puesto en lugares de liderazgo y nos han confiado alguna responsabilidad, nos permiten cometer errores. Hay instrucción, hay confirmación y hay exhortación y hay enseñanza y mucha oración, pero no tengas temor de poner la iglesia en las manos de un anciano que es calificado y que entiende el mensaje. No tengas temor de encomendarles al Señor. Y cuando ellos volvieron a Antioquía, en verso 27, habiendo congregado la iglesia, dejaron saber cómo Dios lo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. En verso 28, Dios abrió puerta a los gentiles. Pedro fue comisionado por Cristo para predicar a los judíos. Lo vemos esto en la primera parte de Hechos. Pedro tuvo esa visión, como dijo Pastor Schaller, de una sábana con animales que no les fue permitido por la religión judía comer esos animales. Y Dios dijo a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no lo haré porque soy un buen judío y no hago estas cosas. Y Dios dijo, no llames lo que yo he llamado limpio, no lo llames tú común. El griego dice, las cosas que yo los he llamado limpios, no los hagas impío por tú en tu conciencia llamarlos impíos. Pedro estuvo viviendo en sus conceptos religiosos que lo que Dios quiso hacer con los gentiles, pero Pedro también predica a los gentiles y Pablo lo sigue haciendo esto. Hay una puerta de fe abierto a los gentiles. Hay varios versos que vemos aquí. Después podemos hablar de esos versos. Hechos 14:27. Creo que hay 7 puertas aquí que son mencionados en el Nuevo Testamento. Hechos 14:27, la primera puerta de fe abierta a los gentiles por la fe, por la gracia. Gracia siempre abre puertas. La gracia siempre va a abrir una puerta. Si hay una puerta cerrada en el lugar donde estás, predica la gracia y mira lo que Dios hará. Dios abrirá la puerta. Donde hay una puerta cerrada, predica gracia y eso abre la puerta de fe. Esa puerta fue cerrada antes. No nos damos cuenta de la gran diferencia entre la cultura romana y griega y de los judíos. Hubo una gran división entre esas dos culturas. Y para que Pablo tuviese un llamamiento o un deseo de predicar a los gentiles, fue increíble. Pero en Hechos 9, Pablo recibió el llamamiento para predicar a los gentiles la palabra de la fe. Entonces la puerta de la fe fue abierta. Vamos a un lugar, predicamos la puerta, la obra consumada y tenemos una autoridad que Cristo nos da que abre puertas. ¿Qué es esta puerta? Número 2. Juan 10:17, esta puerta es Jesucristo mismo. Hablamos de la puerta abierta, estamos hablando de Jesús mismo, Él es la puerta. Él dice, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas, Jesús es la puerta. Y a donde quiere que prediquemos esta gracia y predicamos la obra consumada, siempre va a haber que Jesucristo esté libre para ministrar a la gente. Si quieres verle a Jesús, a Dios obrar en una área, predica sobre gracia y la naturaleza de Dios por un año. Esto es lo que estamos haciendo en
en las pisadas de los nuevos creyentes. Estamos enseñando sobre siete clases en la naturaleza de Dios. Hicimos la primera en el lunes en la noche y eso abre una puerta en las vidas de la gente, una puerta para confiar en Dios y ver a Dios. Número 3, en 1 Corintios 16:9 es una puerta grande y es efectiva. En el griego significa que es una puerta muy ancha. ¿Has sentido como alguna vez como estuviste haciendo algo en tu ministerio, sirviendo a Dios, y tú sientes como no tienes lugar para moverse? Las cosas son apretadas y no te puedes mover. Pablo dijo que esta puerta fue muy ancha. Hechos 14:27 es ancha y grande y efectiva. Esta puerta aquí en el griego es energeo, que significa que es una puerta poderosa y energética que se abre. Mucha gracia está contigo. Y escuchamos esta noche que cuando entendemos nuestra libertad del pecado, que la naturaleza pecaminosa está crucificada y somos vivos para ser siervos de la justicia, y hay una puerta energética que está abierta delante de nosotros. El Instituto Bíblico es un lugar donde recibimos nueva información para reemplazar la vieja información acerca de quiénes somos nosotros y quién es Dios. En Mateo 16, Cristo les preguntó, ¿quién dicen los hombres que tú eres? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, carne y sangre no les ha revelado esto, sino mi Padre en el cielo. Se les ha revelado. Y cuando vivimos por rema, por una revelación divina de parte de Dios, por la palabra de Dios, entonces las posibilidades y las puertas abren. Descubrimos creatividad increíble, descubrimos como creyentes. Si estamos haciendo un estudio bíblico, predicando, tal vez tenemos una nueva iglesia o tal vez una iglesia por un tiempo y después la gente comienza a perder su motivación. Una iglesia de 10 años, algunas cosas comienzan a suceder, la gente comienzan a ser cómodo. O tal vez tienen una crisis de su motivación como cristianos. Son buenos cristianos, no están viviendo en pecado y creen en doctrina, pero no tienen la motivación que tenían antes. Y ellos dicen esto, y el pastor puede sentir esto. Tal vez mi iglesia no es motivada, la gente no está ganando almas como antes, la oración no lo están haciendo, la gente o las cosas se están no están yendo bien por un tiempo. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere probar los corazones de la gente en esa iglesia y probar el corazón del pastor. Sería muy fácil para ese hombre, ese pastor, usar la energía de su alma para falsificar el Espíritu Santo y la palabra. Pero en ese momento tenemos que predicar. Pastor Stevens decía, predica una serie de mensajes sobre Cristo y sobre las manos de Cristo, los ojos de Cristo, los pies de Cristo, la oración de Cristo, las palabras de Cristo, los milagros de Cristo. Los lugares que Cristo, a donde Cristo fue, los amigos de Cristo, una serie de mensajes sobre Jesucristo, y eso va a motivar a la gente. No es nuestro trabajo motivar a la gente. Estamos en el mundo, y en el mundo de los negocios, las personas miran al jefe de la empresa para motivar a la gente, pero en el reino de Dios no es así. Nuestra motivación viene por la gracia, sabiendo que yo merezco
el infierno en cualquier momento de mi vida, pero yo recibo gracia de parte de Dios. Eso me motiva. Vemos esto ejemplificado en Isaías 6, cuando Isaías dice, ay de mí. Isaías 6. Esto es Isaías 6, no 1. Isaías ya es predicador. Él es predicador, está ministrando, pero él dice, ay de mí, un hombre de labios inmundos, viviendo entre una gente de labios inmundos. Isaías entendió. No sabemos lo que estaba sucediendo en su vida en ese tiempo, pero él tuvo ese sentido de su debilidad personal y en su humanidad, y él había pecado. ¿Y qué sucedió? Dios le envió un ángel para quitarle del hoyo, que fue el sacrificio eterno de Jesús. Y eso habla después de la palabra de Dios que limpia nuestras vidas con fuego. ¿Qué sucede después de esto? Isaías es limpio, es purificado, es restaurado, y Dios dice después, ¿quién irá por nosotros? Por supuesto, Isaías es el primero en responder. Él dice, sí, yo iré. Yo sé que no puedo fallar. Si entendemos la gracia de Dios, si entendemos nuestro llamamiento como creyente, y creo que hablamos de esto la última vez, en la última clase, no hay intimidación porque no hay temor. No vivimos en ese temor. Si yo sé que alguien me ama incondicionalmente, eso va a producir transparencia, honestidad y el ser genuino. No va a crear en mí cristianismo con máscaras. Yo entiendo que estoy en una iglesia que tiene el vida del cuerpo, amor real. Va a crear que yo sea genuino, que yo puedo hablar con alguien en mi vida y no temer de que me rechacen o que me pidan retirarme. Pero eso produce honestidad y ser genuino, produce el coraje. ¿Cómo podemos fallar? Somos amados en Juan 20, Pedro niega a Cristo 3 veces le niega, y cuando lo hace, él hace esto. En el griego, que él está usando palabras muy fuertes y vulgares. No conozco a este hombre, pero cuando Jesús le da a Pedro un ministerio, Pedro alimenta a mis ovejas, Pedro está pensando, ¿cómo puede él hacerlo? Yo le negué, y ¿cómo puede él pedirme hacer esta cosa más íntima de alimentar a sus ovejas? Eso es increíble. Y así, cuando sentimos el más sin mérito y descalificado, y sentimos que somos los peores, y pensamos que en este momento yo ni debo tener tanto coraje como para ganar algo de Dios, y debemos en Hebreos 4:16 acercarnos al trono de la gracia y pedir. Es un tiempo de necesidad, es un trono de gracia para tiempos de necesidad. Acércate, haz un principio en tu vida de no fallar. Si estás teniendo dificultades en tu vida, en cualquier área, no te aísles. La atmósfera va a querer golpearte si lo haces. Esto es lo que sucede cuando la gente falla. ¿Cuántos de ustedes son enfermeras o médicos? Si alguien si alguien tiene problema con algo que no puede tragar, algo está toscado en tu boca o en tu esófago, pero ellos corren y están en otra sala porque no quieren, están avergonzados. Pero si tú estás como en problemas, no te aísles, no vayas a ningún otro lugar. Tenemos coraje. No hay manera de poder fallar. La única manera de poder fallar es de no recibir más la gracia de Dios. Es asombroso, ¿no? Ok. Esto es número 3.
Número 4, Number 4. segundo de Corintios 2, 12, 12. 16, 9. Just read to you. It's the second part. It says that there are many adversaries. Dice que hay muchos adversarios. Número 4, segundo de Corintios 12, 2. Una puerta me fue abierta predicando a Cristo. Abre las puertas abiertas. En Troas hubo una puerta abierta. Eso puede estar en gente no tolerante, pero Dios abre puertas. Número 5, Colosenses 4:3, con toda oración, que Dios nos abre una puerta, Colosenses 4:3, para hablar el misterio de Cristo, por lo cual también yo estoy en cadenas. Es la puerta del Logos. Pablo está diciendo, ora que Dios nos dé una puerta donde podemos predicar la palabra y hablar el misterio de Cristo. ¿De qué estamos predicando cuando Dios abre una puerta? ¿De qué predicamos? El misterio de Cristo. Lo cual es, Cristo vino en la carne, Dios vino en carne, 100% Dios, 100% hombre. Vivió entre nosotros, moraba en nosotros, vimos su gloria y su gracia, y Él tomó sobre sí, en Romanos 8:3, la similitud del pecado en carne, fue crucificado y en el tercer día se resucitó de los muertos. Colosenses 4:3, una puerta de la palabra. La Biblia es la puerta. Apocalipsis 6 o 3, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo me acuerdo en el año 92 fuimos a Ucrania y habíamos alquilado una iglesia muy vieja que había sido cerrada por los comunistas, y ellos llamaron un museo del ateísmo, un museo de religión y ateísmo, y tenían muchas religiones allá, y como Stalin responde a las preguntas del mundo, y alquilamos el lugar y tuvimos una conferencia allá con Pastor Schaller, y tuvimos gente de Hungría y de Rusia que vinieron allá, y Polonia, y el lugar fue lleno, y Pastor Schaller predicó de Apocalipsis 3, y lo escribí en mi Biblia. Estuve leyendo el mensaje el otro día, y yo dije, wow, Dios abrió la puerta en Ucrania para nosotros. Apocalipsis 3, Él no, me ha puesto delante de mí una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto es número 6, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Si Dios ha abierto la puerta, entonces ¿quién la puede cerrar? Hay adversarios, pero eso es lo que el diablo puede hacer. Él puede intentar intimidar o hacer temer a la gente usando la carne o el pasado y los detalles de la vida para intimidar. Pero eso es muy débil cuando consideramos nuestra victoria en Cristo. Amén. Una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa fue una promesa a la iglesia en Filadelfia. Y Apocalipsis 4:1, y después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. Me gusta este verso porque hay una puerta de oración, una puerta que está abierta en el cielo, y esta puerta abierta es una puerta para orar. Tenemos acceso al lugar santísimo en el cielo a través de la oración. Podemos acercarnos, Efesios 4:8, podemos confiadamente acercarnos a Él en el momento que sentimos tan indignos. Pero yo te desafío cuando estás en el campo misionero, tal vez en un equipo pequeño, y tal vez vas a sentir pequeño y tal vez no tienes dinero y estás viviendo en
en el living de alguna pareja, It's actually, or you're y tal vez tienes una esposa joven y no tienes nada. Americanos viviendo en la Ucrania sin dinero. somebody Ah, had to borrow. yo tenía que pedir prestados $5 para ir a Polonia en un tren. And this guy said, Un hombre dijo, yo tengo $5 para darte, son $5 que he estado guardando en mi casa. Él fue a su departamento y sacó ese billete viejo de $5 and like y an hour and a half, 2 hours later, came back. él volvió Center of the 2 horas después con ese give billete. this back to me. Ah, I promise to y- give y- this back to you. Y él me dio esos $5 para comprar un boleto de tren de 10 horas y almuerzo en el tren. Una puerta abierta de oración. No sé cómo esa historia está vinculada con la puerta abierta de oración. La vez pasada yo conté historias y la gente estaba asombrada. Yo no sé si ustedes quieren oír algunas historias asombradas, pero una puerta abierta de oración. Oración. Cuando oramos, Dios abre puertas. George Mueller dijo que cuando él abrió su orfanatorio, él dijo, yo no abrí esa orfanatorio primero para los niños, sino primero para ver la manifestación de la gracia, de la gloria de Dios. Vamos a tomar un receso por algunos minutos. Why did you have to ¿Por bring qué that tenían up? que decir esto? Oh my God. No sé lo No, I que think I dijeron. Because he still talks to me today, so he must have gotten his $5 back. Dios sigue hablándonos hoy. Are you an accountant? Vamos a tomar un receso, 5 minutos y Please vuelve. come back.